Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa de Educación Ambiental de UTILA. Hoy vamos a hablar de los mamíferos de UTILA, pero antes de empezar, primero tenemos que definir qué es un mamífero. Los mamíferos son el grupo de animales vertebrados en el que las crías son alimentadas con leche de las madres. Además de esta característica, los mamíferos se distinguen por varias otras características únicas. El pelo es una característica típica de los mamíferos, aunque ha desaparecido en la mayoría de los cetáceos, como las ballenas y delfines. La mandíbula está conectada directamente al cráneo, en vez de a través de un hueso diferente como en los demás vertebrados. Una cadena de tres huesos pequeños transmiten el sonido a través del oído. Los mamíferos se dividen en tres grandes grupos: los monotremas, que son mamíferos que ponen huevos como los equidnas y los ornitorrincos; los marsupiales, que son mamíferos que tienen unos sacos especiales para sus crías como los canguros y koalas; y los placentarios, que son mamíferos que dan a luz a crías desarrolladas como los elefantes y delfines. Los mamíferos se encuentran en todo el mundo. Después de los insectos y las arañas, los mamíferos son el grupo de animales con la distribución más grande y adaptable del mundo. Todos los tipos de hábitats han sido conquistados por mamíferos que pueden nadar, volar, correr, excavar, planear o trepar. Actualmente existen más de 5.500 especies de mamíferos. En Utila encontramos varias especies diferentes de mamíferos y los podemos agrupar en mamíferos terrestres y marinos. Para este video nos vamos a centrar en los mamíferos terrestres, pero hablemos rápidamente de los marinos. Los mamíferos marinos de Utila no son precisamente habitantes permanentes en las aguas que rodean a la isla. Son residentes temporales que pasan por Utila en busca de alimento o durante sus migraciones, lo que hace difícil establecer un verdadero número de especies marinas que habitan o transitan en las aguas de la isla. Entre los mamíferos marinos encontramos a los manatíes y diversas especies de cetáceos como los delfines nariz de botella, orcas y rorcuales. En Utila se encuentran aproximadamente unas 20 a 22 especies nativas de mamíferos terrestres en la isla, además de especies introducidas como perros, gatos, conejos, cabras, vacas y caballos, y especies invasoras como los mapaches y ratas negras. Las especies introducidas e invasoras son especies que antes no vivían en la isla, pero que ahora por diferentes circunstancias sí viven acá. La primera especie que veremos es el venado cola blanca. Se desconoce si esta especie es 100% nativa o si fue introducida en la antigüedad por los payas o algún otro grupo. Habita desde los bosques helados de Canadá hasta los bosques húmedos tropicales de Centroamérica y el norte de Sudamérica, y bosques secos en Perú. Es nuestro mamífero nacional desde el 28 de junio de 1993. El siguiente grupo que veremos son los roedores que habitan en la isla. La primera especie que veremos es la rata algodonera crespa. Habita desde el sur de Estados Unidos hasta el norte de Sudamérica. Es una especie nocturna, aunque sí se le puede ver activa a cualquier hora del día, y viven en pastizales densos. La siguiente especie que veremos es el ratón de monte o rata vespertina. Viven desde el sur de México hasta Panamá en los árboles de bosques tropicales, y es una especie nocturna. La siguiente especie que veremos es la rata trepadora orejona. Habita desde la península de Yucatán en México hasta el centro de Costa Rica y vive en los árboles de tanto bosques tropicales húmedos como secos, y es una especie nocturna. El penúltimo roedor que veremos es el agutí o guatusa de Roatán. Es una especie endémica de Honduras y esto significa que solo habita en el país, específicamente en las islas de la bahía. Vive en bosques de matorrales y, al igual que con el venado cola blanca, no se sabe si esta especie era nativa de las islas o si fueron introducidos por los payas. Es una especie diurna y está en peligro de extinción. El último roedor que veremos es la paca común o tepezcuintle. Habitan desde el noreste de México hasta el norte de Argentina y vive cerca de fuentes de agua en bosques tropicales y es una especie nocturna. El siguiente grupo que veremos son los marsupiales que habitan en la isla, de los cuales solo tenemos dos especies. La primera especie que veremos es la zarigüeya, tacuacín o tlacuache gris de cuatro ojos. Habita desde el noreste de México hasta el sudeste de Brasil. Es una especie nocturna y habita en los árboles de bosques cercanos a ríos y pantanos. El otro marsupial que tenemos en la isla es el tlacuache o marmosa mexicana. Habita desde el este de México hasta el este de Panamá y vive en los árboles de bosques tropicales, manglares, bosques de pino e incluso en bosques secos, y es una especie nocturna. El último grupo de mamíferos terrestres que habitan en la isla son los murciélagos. Varias de las especies que veremos a continuación las podemos encontrar en la famosa Bat Cave, que queda en el camino hacia Pumpkin Hill. El primer murciélago que veremos es el murciélago de líneas blancas. Habita desde el centro de México hasta el centro de Sudamérica y vive en bosques tropicales de tierras bajas y puede vivir entre humanos. El siguiente murciélago que veremos es el murciélago de sacos pequeños. Vive desde el sur de México hasta el centro de Sudamérica y vive en bosques tropicales de tierras bajas. El próximo murciélago que veremos es el murciélago mastín negro. Habita desde el noreste de México hasta el norte de Uruguay, incluyendo algunas islas del Caribe.
El siguiente murciélago en la lista es el murciélago mexicano de orejas de embudo, habita desde México hasta Panamá. El próximo murciélago que veremos es el murciélago pescador, habita desde México hasta el norte de Argentina, incluyendo las islas del Caribe, y viven en cuevas y árboles huecos cerca de fuentes de agua donde van a pescar durante las noches. Esta especie vuela al ras del agua y mediante ecolocación detecta a los peces y crustáceos bajo el agua y los atrapa con sus largas patas. El siguiente murciélago es el murciélago frugívoro jamaiquino. Habita desde el centro de México hasta el norte de Sudamérica, incluyendo las islas caribeñas, y vive primordialmente en selvas tropicales de tierras bajas, pero puede vivir en otros lugares como en plantaciones. El próximo murciélago es el murciélago frugívoro pigmeo. Habita desde el centro de México hasta el norte de Sudamérica y vive debajo de hojas grandes que muerden para hacer sus refugios, como pueden observar en las imágenes. El siguiente murciélago es el murciélago de lengua larga de palas. Habita desde el norte de México hasta Paraguay, incluyendo algunas islas del Caribe, y vive en lugares abiertos y húmedos. El siguiente murciélago es el murciélago de lengua larga de comisaris. Habita desde el sur de México hasta el sur de Perú y vive en zonas boscosas y montañosas. Siguiendo con los murciélagos de Utila, ahora veremos el murciélago nariz de espada. Habita desde el sur de México hasta el sur de Perú y Brasil y vive en zonas boscosas y zonas agrarias. El próximo murciélago que veremos es el murciélago espectral o falso vampiro. Es el murciélago más grande de América y se alimenta de anfibios, pequeñas aves y pequeños mamíferos. Es un misterio el cómo logran detectar a las aves cuando éstas están durmiendo. Habitan desde el sur de México hasta el centro de Brasil, incluyendo la isla de Trinidad en el Caribe, y viven en bosques densos de tierras bajas, usualmente cerca de ríos y quebradas. El penúltimo murciélago que veremos es el murciélago pardo común. Habita desde el centro de México hasta el centro de Argentina y vive en pastizales y zonas boscosas cercanas a ríos y lagos. Y el último murciélago y mamífero que veremos es el murciélago pequeño amarillo de alas negras. Habita desde la costa noreste de México hasta el noroeste de Costa Rica y vive en todo tipo de ambientes prefiriendo bosques caducifolios. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima.